Buenos días, bienvenidos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, un tema fundamental y básico, asimismo, del cristianismo, ¿verdad? Es simple y sencillamente algo que sí se toca en las congregaciones, pero a lo mejor no de manera directa, sino se nos da algunos temas periféricos que tienen que ver con esto. El día de hoy el título es Transformemos nuestra mente, ¿verdad? Transformemos nuestra mente. Y pues la verdad es que es algo que el apóstol Pablo nos indica en varias de sus cartas. Hoy estaremos tocando algunos versículos, ¿verdad? De esas cartas que él escribió a las diferentes iglesias, ¿verdad? Que Dios le dio la oportunidad de iniciar. Me gustaría para comenzar platicarles que hace poco tuve la oportunidad de estar viendo una revista y venía un artículo sobre un experimento que en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos eh, estaban haciendo experimentos sobre la condición y la conducta, no solamente del ser humano, sino de los seres vivos en general, ¿verdad? Entonces, decía el experimento que los científicos tenían un cuarto en donde pusieron una escalera y arriba en la escalera, en la parte más alta, pusieron un racimo de bananas, de plátanos, y después metieron 5 monos. Los dejaron ahí por un momento y pues llegó, no muy tarde, ¿verdad? El momento en que uno de los monos subió y tomó el racimo, pero al momento que el mono iba subiendo, los científicos activaban una manguera que tenían ahí instalada también, de manera pues discreta, ¿verdad? Y al momento de subir el mono, pues ellos activaban la manguera, salía un chorro de agua extremadamente helada, de tal manera pues que sí les molestaba y les lastimaba a los monos que estaban, pero a esos que les estaba cayendo era solamente a los monos que estaban abajo. Nunca le pegaba al mono que iba hacia arriba por las bananas. Y lo dejaron, ¿verdad? Entonces el mono agarró sus bananas y lo desactivan. Y de repente otro de los monos sube y sucede lo mismo, ¿verdad? Vuelven a activar la manguera. De tal manera que después de un buen rato, al momento de que uno de los monos quería subir a tomar los bananos, los demás lo bajaban y lo golpeaban, ¿verdad? Lo sometían para que no subiera. Eh, Después de esto dijeron, bueno, ya que hicieron eso, vamos a dejarlos un rato más. Los dejaron un rato más y resulta que llegó un momento en que nadie subía por los bananos, aunque veían que los bananos eran buenos, ¿no? Y estaban agradables, ¿no? Eran apetitosos y era, pues lógicamente, alimento para ellos. Entonces, al ver que ya nadie subía, ninguno de los monos, lo que hicieron es sustituir uno de los monos por otro, ¿verdad? A este otro mono que metieron también, pues lógicamente este mono al ver los bananos intentó subir y los demás inmediatamente lo golpearon en el momento en que se acercaba a la escalera, ¿verdad? Y de rato pues este mono también dejó de subir por el banano y fueron sustituyendo uno a uno. Llegó el momento en que todos los monos que estaban ahí en el cuarto eran nuevos, ¿verdad? Es decir, no habían tenido la experiencia de lo primero. Sin embargo, al momento en que uno de los monos se acercaba a la escalera, los demás lo agarraban, lo jalaban y lo sometían, ¿verdad? Lo golpeaban para que no subiera por los bananos. Y esto le llamó la atención a los científicos. Dijeron, bueno, si fuera posible que tuviéramos un idioma para poder hablar con ellos y les preguntáramos, oye, ¿por qué ustedes no suben por los bananos? Muy seguramente no sabrían el por qué. Porque simple y sencillamente estos 5 monos nuevos, ¿verdad? Nunca vieron el accionar de la manguera, nunca vieron que sufrieran eso que sufrieron los primeros, que era el agua helada, ¿verdad? Y que les causaba molestia. Entonces, eso les llamó la atención, ¿verdad? Y dijeron, pues, fíjate cómo, si pudiéramos hablar con ellos, pues les preguntaríamos y seguramente les dirían, no, pues no sé, ¿verdad? La verdad es que así se ha hecho siempre, así se ha acostumbrado, así es como todos lo hacemos. Y eso desgraciadamente es lo que nos sucede en la sociedad, ¿verdad? Es lo que nosotros dejamos de hacer cosas, o más bien evitamos hacer cosas por miedo a que los demás nos señalen, por miedo a ser el motivo de vergüenza o de burla. Desgraciadamente hoy por hoy hay muchos que sí se están atreviendo a hacer cosas diferentes, pero por la misma caída que tuvimos en un inicio cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pues esas cosas nuevas que hacen son cosas que realmente no son agradables a Dios. Y desgraciadamente, como no tienen el Espíritu Santo en ellos, pues no saben que lo que están haciendo no es correcto. Sin embargo, los demás, los que reciben a Cristo, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que hay cosas que debemos hacer porque es lo que Dios necesita que hagamos, ¿verdad?
Digo, Él pudiera hacerlo solo, pero Él nos pide obediencia y nos pide que hagamos ciertas cosas. Sin embargo, a veces no lo hacemos por conformarnos a los demás, por no ser diferentes, porque no nos señalen. Entonces, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Transformemos nuestra mente. El apóstol Pablo nos lo dice en una de sus cartas, en especial a los romanos, y vamos a escudriñar esto en la palabra. No se vaya, acompáñenos. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Gracia de Gracia. Hoy vamos a platicar entonces de cómo podemos, o más bien que debemos transformar nuestra mente, ¿verdad? Y cómo el apóstol Pablo nos lo pide por medio de la palabra de Dios. Y pues bueno, comencemos. Primeramente me gustaría que buscáramos en Romanos 12, versículo 2, Romanos 12, 2. Mire, vamos a ver esa primera fracción de la palabra. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice otra vez: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Juntamente con esto quisiera que viéramos este mismo versículo, pero en otra versión, solamente para ver un poquito más claro lo que pudiera decirnos, o lo que nos quiere decir la palabra de Dios en esta fracción de la palabra. Mire, dice, la anterior era de la Reina Valera, esta es de la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción, me parece que pues con un lenguaje más coloquial, de tal manera que los más jóvenes, los más chavos, pudieran encontrar más interesante esta versión. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mira, quiero concentrarme en esa parte donde dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? De nuestra mente. De nada vale, hermano, que nosotros vayamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Todopoderoso en las congregaciones. No vale de nada que lo hagamos, ni vale de nada que intentemos, ¿verdad?, adorarlo, o que lo adoremos, lo alabemos, lo glorifiquemos en las congregaciones, si realmente no estamos teniendo una transformación real, si seguimos conformándonos a este mundo. Es decir, si nosotros seguimos con costumbres que regularmente hacíamos, con prácticas que regularmente hacíamos, que sabemos que están mal ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y nosotros vamos y alabamos a Dios, y vamos y adoramos a Dios, y vamos y nos congregamos, pues la verdad es que no vale de nada, ¿verdad? Porque todo eso se convierte en trapo de inmundicia, como dice la palabra, para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, simple y sencillamente el apóstol Pablo nos está diciendo que si hacemos algo así, pues estamos desperdiciando nuestra vida, porque no estamos ni en un lado ni en otro, ¿verdad? Estamos solamente mediáticos, somos tibios, no estamos siendo ni fríos ni calientes, sino tibios. Y acuérdense que nuestro Dios nos dice que Él nos va a vomitar de su boca por ser tibios. Entonces, otra cosa también que es importante, a lo mejor usted sí hace todo eso, ¿verdad? Sí está practicando pues la conducta que nuestro Dios Todopoderoso nos pide. A lo mejor usted está haciendo todo lo que cree que debe estar haciendo bien, ¿verdad? Pero resulta que a lo mejor usted está preocupado por su prosperidad, está preocupado por tener éxito,
Entonces, si es así, si usted está preocupado por su prosperidad, por vivir bien, por tener todo lo que usted cree que necesita cuando realmente estamos bombardeados día a día con infinidad de publicidad y mercadotecnia que nos hacen de manera coercitiva que queramos y necesitemos cosas que realmente no necesitamos. Entonces, si usted está preocupado por eso, por esa prosperidad y ese éxito, simple y sencillamente, pues estamos fallando también, porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabe realmente cuál es nuestra motivación y qué es lo que realmente pensamos día a día. Entonces, por eso es que es bien importante y necesario que comprendamos lo que la fracción de la palabra, en este caso Romanos 12:2, nos quiere decir, ¿verdad? Al decirnos transformaos. Ahora, habrá hermanos que dirán, pero mi hermano, pero pues usted no se puede transformar solo, ¿verdad? No, es cierto. La palabra nos dice que tenemos un ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, en este caso, en eso, ¿verdad? Nuestro consolador, nuestro ayudador. Él nos va a ayudar a que podamos lograrlo, pero nosotros tenemos que también poner de nuestra parte, hermano. Entiendo que para la salvación es de manera monérgica que Dios nos pone, ¿verdad?, en nuestro corazón el querer como el hacer. O sea, Él nos pone en nuestro corazón el querer buscar a Dios para después poder hacer la oración de fe o realmente tener una fe auténtica, ¿verdad? Y poder recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, al momento de estar hablando de esta transformación, no dice aquí, si se fija usted, aquí no dice el apóstol Pablo, permita ser transformado, o no dice quédese sentado y se va a transformar, o no dice no se preocupe, usted está siendo transformado, no, dice transformaos, lo que significa que es algo que necesitamos hacer. Nosotros necesitamos poner de nuestra parte, necesitamos hacerlo nosotros. Ahora, ¿que no podemos solos? No, pero esta palabra va dirigida a los creyentes, a los que ya recibieron a nuestro Señor Jesucristo, a los que ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y si usted ya lo tiene el Espíritu en usted, entonces usted ya tiene ese ayudador que le va a poder hacer que usted haga lo que necesita hacer para cambiar. Pero usted tiene esa parte carnal de la que ya hemos hablado, que sigue viva y sigue vigente ahí. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos justos de posición. Dios ya nos ve justos por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero no estamos realmente glorificados, es decir, no estamos ya siendo santos de manera radical, solamente somos santos de posición. Dios nos ve como santos de acuerdo y gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero seguimos siendo personas que tenemos una parte carnal, ese aguijón del que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos hace batallar, tener esa lucha, esa batalla interna que constantemente se da. Y si usted cede, si usted no pone de su parte, si usted no pelea la buena batalla, entonces usted va a ser vencido por esa parte carnal y por lo tanto pues va a pecar y va a seguir haciendo las cosas que Dios no quiere. Mire, me gustaría que leyéramos en ese mismo capítulo solamente el versículo anterior, de Romanos 1, dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese ahí cómo dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo, presentéis, no el Espíritu Santo, no Dios, no Cristo, tú hermano, tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, ¿cómo? Dice ahí, santo, agradable a Dios, ¿qué es ese sacrificio vivo de nuestro cuerpo? Dice ahí que es vuestro culto racional. Al decir ahí vuestro culto racional significa que nosotros tenemos que cambiar. Muchos dirán, no, es la mente. Pues es todo, es todo. Al decir racional es todo, todo. Mente, cuerpo, alma, espíritu, como lo quiera usted llamar, todo junto. Todo junto tiene que ser realmente sacrificio vivo. Ahora, déjeme explicarle algo que me pareció muy interesante al momento de estar haciendo el estudio. Pues fui por diferentes fracciones de la palabra, me fue llevando Dios también a los evangelios y vi, por ejemplo, algo muy interesante. Eh, Mucha gente, como le digo, a mí en lo personal usted sabe que me gusta la enseñanza, pero mucha gente piensa que no es necesario estudiar, no es necesario aprender, no es necesario esmerarse ni poner empeño, ¿verdad? Muchos dicen eso, está bien, pero fíjese algo, conociendo un poquito el idioma griego, al estar haciendo el estudio me llevó a Mateo. Entonces en Mateo
estuve leyendo pues el Evangelio en general, todo el Evangelio de Mateo, y me llamó la atención en la parte en donde nuestro Señor Jesucristo sube, ¿verdad? Deja a los apóstoles aquí abajo, sube y se encuentra con Elías y con Moisés, ¿verdad? Y él dice ahí en la palabra que se transfiguró. Usted y yo sabemos que transfigurarse es un cambio de todo a todo, ¿verdad? O sea, si alguien se transfigura realmente es irreconocible, es otra persona, es otro ser, es otro todo, ¿verdad? Entonces me llamó la atención porque al llegar ahí, yo dije, bueno, transfigurar es una palabra pues que realmente se utiliza poco coloquialmente, pero que cuando se utiliza sabemos que es algo que es radical, ¿verdad? Es un cambio de todo a todo. Y me llamó la atención, le digo, porque leyendo esa parte del Evangelio y contrastándolo con Romanos 12:2, resulta que en el original griego la palabra que se utiliza al decir transformaos, ese verbo transformar de Romanos 12:2, es el mismo verbo que se utiliza en Mateo en esa parte en donde habla de la transfiguración. Transfigurar, ahí le pusieron exactamente, el apóstol originalmente puso la misma palabra que después puso en Romanos Pablo, ¿verdad? Al momento de decir transformar. Esa palabra es en griego y esa palabra original en griego se dice metaschimatismos. Metaschimatismos es una palabra que deriva de la palabra metamorfosis. Usted y yo sabemos que metamorfosis es meta, pues es cambio, y perdón, es simple y sencillamente forma, ¿verdad? Metamorfo significa que puede cambiar de forma. Al momento de hablar aquí de metachimatismos, estamos hablando de un verbo en el original griego que habla de un cambio total, radical, profundo y de esencia. Y me llamó la atención porque cuando nuestro Señor Jesucristo se transformó, los mismos apóstoles pues vieron eso y se quedaron impresionados, ¿verdad? Porque Cristo estaba ahí en su cuerpo mundano, ¿verdad? De carne y hueso, pero les dejó ver que Él era completamente hombre, pero también completamente Dios, porque cuando se transfiguró, se pasó de ese cuerpo glorificado, ¿verdad? De ese cuerpo mundano, de ese cuerpo mundano y corrupto, ¿verdad? Se transfiguró a ese cuerpo glorificado, a ese cuerpo en donde Él tiene toda la gloria y la honra y toda la santificación en general, en total y radical, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención porque es el mismo verbo que utiliza. Y a lo mejor no nos está pidiendo aquí, ¿verdad?, que nosotros tengamos el cuerpo glorificado, porque eso va a suceder cuando venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros y nos dé ese cuerpo glorificado. Pero lo que sí significa es que el cambio debe ser tan profundo y tan radical que realmente debemos convertirnos en otras personas, por así decirlo. Completamente otro ser. Entonces, esto nos muestra claramente que nuestro cambio debe ser radical, ¿verdad? Y necesitamos transformarnos en esa criatura nueva que el apóstol Pablo mismo nos dice en 2 Corintios. Me gustaría que fuéramos a esa cita, 2 Corintios 5:17. Dice, permítame, 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice ahí, nueva criatura es, ¿verdad? Nueva criatura, debemos ser completamente otra cosa. Si antes éramos negro, ahora blanco. Si antes éramos risueño, ahora serio. Si antes éramos a lo mejor enojón, pues ahora alegre, ¿verdad? Si antes éramos mentiroso, ahora decimos la verdad. Si antes tomábamos alcohol, ahora ya no lo hacemos. Nadie nos dice eso. Mucha gente piensa, no, es que yo no quiero a la iglesia cristiana porque ahí les dicen que no tomen, ahí les dicen que no fumen, ahí les dicen... ¿Sabe una cosa, amigo que usted nos está escuchando? Nadie le dice que no haga nada, nadie le dice nada. Usted ve esas personas que dejan de tomar, dejan de fumar, dejan de hacer las cosas indebidas, no porque nadie les haya dicho, sino porque el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros cristianos nos redarguye y te dice, oye, espérame, ¿está correcto eso que vas a hacer? Oye, espérame, ¿está correcto eso que estás pensando? Oye, espérame, ¿está correcto eso que tú piensas decir? Claro que no, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo te redarguye. No es que una persona te diga, oye, mira, vienes aquí, ahora eres cristiano, ya no debes de tomar, ya no debes de fumar, ya no debes de hacer esto, ya no debes de hacer lo otro. No, nadie le dice nada, amigo.
Simple y sencillamente el Espíritu Santo te redarguye. Y conforme vayas leyendo la palabra, vas cayendo en cuenta, se te van cayendo las vendas y vas teniendo esa transformación de la que habla el apóstol Pablo aquí. Ahora, una cosa muy importante, habrá quienes digan, bueno, pues es que yo la verdad, desde que me convertí, ¿verdad? Desde que vine a Cristo, pues yo la verdad he cambiado muchas cosas, ¿verdad? Antes tomaba alcohol, ahora no. Antes mentía, ahora no. Antes, no sé, hablaba malas palabras altisonantes, ahora no, etcétera. Bueno, eso está bien, ¿verdad? Está bien dejar de hacerlas. Eso no está en contra, al contrario, es parte de, se supone que eso es lo que debe suceder, ¿verdad? Pero el hacer eso, el dejar de hacer todas estas cosas por voluntad propia, por convicción, no significa una transformación real, ¿eh? Eso no significa. Necesita haber un cambio profundo, un cambio espiritual, un cambio interior, un cambio de manera radical en nosotros para que realmente esto sea la transformación de la que el apóstol Pablo habla. No basta con dejar de hacer, ¿verdad? Ciertas cosas, hacer una lista y decir, bueno, voy a dejar de hacer todo esto. Pues eso por voluntad propia pudiera hacerlo, ¿verdad? Hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y puede dejar de hacer cosas, por ejemplo, una dieta. Hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y puede hacer una dieta para bajar de peso muy fácil. Hay gente que se nos complica más. Hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y las ven en los gimnasios día a día, ¿verdad? Diario, hasta tarde y noche van. Sin embargo, hay gente que no dura ni una semana, pero eso es algo que depende del ser humano, ¿verdad? De la fuerza de voluntad propia. Sin embargo, lo que habla el apóstol Pablo aquí es algo más profundo, es algo que va más allá de eso. El transformarse no solo es dejar de hacer lo malo que hacíamos antes, ¿verdad? Sino es más bien producir los frutos del Espíritu. Es realmente tener ese cambio tan radical que el Espíritu nos domine a nosotros y hagamos lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dicen que debemos hacer, pero de convicción, no por fuerza de voluntad. Ahora mire, vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, habrá quienes estén preguntando ahorita, pero a ver, ¿cómo que el Espíritu, cómo que la letra, qué es todo esto? Mire, le voy a explicar. Perdón, el apóstol Pablo está haciendo un contraste, ¿verdad? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, entre el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto, o lo que es lo mismo, está haciendo un contraste entre la ley, ¿verdad? Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Por ejemplo, donde dice Antiguo Pacto, donde dice ahí la letra, se está refiriendo total y completamente a la ley que fue recibida por Moisés y que en un momento dado era obligatorio, ¿verdad?, que cumplieran en aquel tiempo el pueblo de Israel. Sin embargo, al hablar del Espíritu, está hablando del Evangelio, de ese nuevo pacto en el que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que cuando Él se fuera nos iba a enviar a nuestro Consolador, ¿verdad?, que también es nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Entonces por eso es que ahí hace el contraste Él. Al transformarnos nos transformamos del pecado a la verdad. Por eso es que mucha gente, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque no se quieren esforzar, no quieren hacer absolutamente nada, ¿verdad? Siguen viviendo y en algún momento dado, ¿verdad?, de mi vida cristiana, voy a ser realmente un cristiano como Dios quiere. Muchos piensan así, no lo dicen, pero es notorio. Su conducta lo es, sus ideas lo son. Entonces, no es así, hermano. Nosotros tenemos que trabajar también, vivir esa batalla, esa buena batalla de la que habla el apóstol Pablo, y esmerarnos, ¿verdad? Esmerarnos, claro, orándole a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ponga en el corazón realmente ese querer como el hacer realmente, y no solamente decir y pensar que vamos a estar sentados y de la nada vamos a ser transformados y vamos a ser santificados poco a poco. Claro que no, eso necesitamos esforzarnos, y desgraciadamente hoy por hoy pues eso es algo que no se entiende, ¿verdad? Sí se entiende muy bien que venimos de la esclavitud, ¿verdad?, del pecado estábamos antes y ahora venimos a la libertad, eso se entiende muy bien, pero lo que no se entiende es que debemos realmente esforzarnos, realmente
pedirle ayuda al Espíritu Santo, ¿verdad? Es más, a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos pueda poner ese querer como el hacer del que habla la palabra. Ahora, vayamos a leer por favor Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Vamos a ver. Gálatas 5.1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fíjese ahí cómo dice libres en Cristo, ¿verdad? Dice, firmes en la libertad con Cristo, la libertad que nos dio Cristo, y no volvamos a ese yugo de la esclavitud. Es decir, ahí nos está reafirmando lo que les digo. Muchos tenemos claro esto, tenemos bien claro que del yugo de la esclavitud, es decir, del pecado, Cristo nos libera y ahora somos libres, ¿verdad? Somos libres realmente porque ya no somos atados, ya no estamos con ese yugo encima de nosotros que es el pecado, haciéndonos pues hacer cosas indebidas y llevándonos como un barco, ¿verdad? Como un barco con vela por el mar de un lado a otro sin sentido, ¿verdad? Sino que ya tenemos un sentido y eso es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí mismo me gustaría que fuéramos otra vez a 2 Corintios 3, pero ahora 17. 2 Corintios 3, 17, a manera de refuerzo. Mire, dice 2 Corintios 3, 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es decir, nosotros estamos libres en Cristo, ¿verdad? En todo momento, cuando estamos con Cristo, cuando venimos a Cristo, somos libres. Pero ojo, algo muy importante, el decir libres no significa que podamos hacer lo que queramos, no significa que podamos hacer todo con desorden. La verdad es que hay muchas congregaciones en donde hablan de la libertad, no, es que estamos libres en Cristo y hacen cosas demasiado pues desordenadas, fuera de orden y la verdad es que la palabra también nos dice que somos libres en Cristo, pero también dice que debemos hacer todo decentemente y con orden. Entonces, no hay que perder esa paridad. Acuérdense que la palabra nunca se contradice, pero nos va dando luz para que nosotros vayamos encontrando el camino realmente como el Señor quiere que lo encontremos y no como nosotros queremos encontrarlo. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo somos libres, pero no significa libertinaje, no significa hacer lo que sea, no significa donde sea y cuando sea, no. Libres es sin el yugo del pecado sobre nosotros. Esa es la libertad de la que habla la palabra. Mire, a pesar de que nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿verdad? A recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y a pesar de que la Biblia nos menciona a los creyentes como esclavos, ¿verdad? De Dios, como esclavos de nuestro Señor Jesucristo, aún así somos libres. Quizá algunos dirán, no, pero a ver, ¿cómo? Pues si se supone que somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo, ¿cómo que somos libres? Bueno, esto es debido a la santidad, a la justicia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque mire, el ser libre es hacer lo que amamos hacer, y no solo eso, sino que eso que amamos hacer resulta que coincide con lo que debemos hacer. Una vez más, el ser libre es amar lo que hacemos, pero eso que hacemos coincide con lo que debemos hacer. Entonces, si se conjuga que amamos hacer algo y eso que hacemos y que amamos hacer resulta que también es lo que debemos realmente hacer de acuerdo a la justicia de Dios, entonces somos libres. Entonces estamos en libertad, entonces estamos actuando realmente libres, ¿verdad? Entonces, así que cuando nuestro Señor Jesucristo nos renueva, ¿verdad? Transforma nuestros corazones, los renueva, entonces amamos hacer lo que debemos hacer. Porque si realmente el Espíritu entra en nosotros, entonces nosotros ya tenemos ese ayudador que nos pone ese querer como el hacer, ¿verdad? Y ese querer como el hacer es querer ¿qué? Querer hacer las cosas que Dios dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, amamos hacer lo que Dios nos dice, entonces estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces se conforma una libertad total, ¿verdad? La verdadera libertad. Por consiguiente,
lógicamente, si venimos a nuestro Señor Jesucristo, entonces dejamos de amar lo que hacíamos antes. Dejamos de amar esas prácticas pecaminosas que teníamos antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entonces amamos esos nuevos deseos que el Espíritu Santo pone en nosotros. Empezamos a amar lo correcto, empezamos a amar lo que Dios quiere que hagamos de acuerdo a su justicia perfecta. Entonces, realmente nos convertimos en libres. Esta es la razón por la que muchas personas que nos conocen, ¿verdad? Y que nos conocieron desde hace mucho tiempo y resulta que nos ven, que a lo mejor ahora pues compartimos de la palabra de Dios, actuamos diferente, hacemos cosas que antes ellos nunca nos habían visto hacer, todo relacionado con nuestro Dios Todopoderoso, y lógicamente ellos se sorprenden, ¿verdad? Oye, ¿cómo es posible? Es otra persona, ¿verdad? Él no era así, no puedo creer. Y en ocasiones, bueno, por el lado negativo, ¿verdad? Nos critican, no, no puede ser, tú no sabes, él andaba haciendo esto, o ella andaba haciendo esto otro, es de lo peor. Todos tenemos pecados y todos tenemos muchas cosas por qué arrepentirnos. Todos tenemos muchas cosas que hicimos mal, equivocadamente caímos en cosas que no debimos, pero hay una cosa muy importante. Dios en su soberana e independiente, ¿verdad? Voluntad, Él decide salvar y sacar de donde Él quiera, a quien Él quiera, donde Él quiera, incondicionalmente, ni sostenido, ni dependiendo de nadie. Entonces, si usted, amigo, ve a alguna persona que anteriormente usted veía que tenía mala conducta o malas prácticas o malos pensamientos o hacía cosas malas y ahora lo ve en Cristo, yo la verdad lo invito a que no lo critique, sino más bien acérquese, pregúntele, converse con él, trate de convivir un poco con él y va a ver qué fue lo que sucedió y qué fue lo que hizo que él fuera ahora así como es. No estoy diciendo que absolutamente todos, ¿verdad?, sean auténticos. Desgraciadamente hay mucha gente que se aprovecha y hace eso para sacar provecho para ellos mismos. Y pues bueno, eso es algo que siempre va a haber, desgraciadamente. Pero lo que sí le digo es que en general la gente que viene a Cristo, pero que viene de manera auténtica, esa gente es transformada por el poder del Espíritu Santo y realmente están haciendo y dejando de hacer cosas indebidas y están haciendo ahora cosas debidas. Y no lo están haciendo de manera hipócrita, ni están haciéndolo de manera para aparentar otra cosa, ni quedar bien con nadie. Lo están haciendo porque el Espíritu Santo los mueve y los hace que hagan cosas que son las que deben hacer, y no solo eso, sino que aman hacer esas cosas. Entonces, son personas que son libres. Ahora, hermano, usted que me escucha, espero que esta palabra esté siendo de bendición para su vida, porque hoy por hoy la verdad es que somos una iglesia dormida, somos una iglesia que o nos envolvemos en el activismo, ¿verdad? Andamos en misiones en todas partes, andamos en todo andamos menos en nosotros mismos. Ahora, debe haber un equilibrio, ¿verdad? Todo decentemente y con orden, dice la palabra. Pero no se trata de estar siempre nomás allá afuera y trabajando por los demás y para los demás y en los demás. No, también hay que trabajar en nosotros. También hay que trabajar en nosotros mismos, ¿verdad? Para nuestro bien. Debe ser algo equilibrado, ¿verdad? Debe haber un equilibrio. Debe de preocuparse por el hermano, pero dice la palabra que debemos de amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Entonces, no se trata de dar todo para allá y no preocuparnos por nosotros también. Hay que leer, hay que orar, hay que practicar el amor a los hermanos también. Hay que hacer muchas cosas, hermano. No solamente es el activismo, estar haciendo y hay que dar. Pues sí hay que dar, pero hay que dar al Espíritu Santo, hay que dar a la palabra de Dios, hay que dar al Evangelio, hay que dar lo que Dios quiere que demos, no lo que nosotros en nuestra limitada mente, ¿verdad?, pensamos que es lo correcto. No, es que hay que dar, oye, tengo aquí, pues déjame le doy. Oye, primero dale a nuestro Señor Jesucristo, lo demás, dice la palabra, va a venir por añadidura. Hay que preocuparnos por primeramente el reino de Dios. Y el dar cosas materiales, hermano, no solamente está cayendo en algo equivocado, sino que simple y sencillamente estamos yéndonos con una motivación equivocada. El dar cosas, el llevar alimento, el llevar ropa, es correcto, está bien. Hay que ver por los demás, ¿verdad? Hay que ser solidarios, hay que ser empáticos y hay que utilizar, como dice la palabra de Dios, las riquezas impuras para atraer a la gente al reino de Dios. Pero lo principal de todo es el Espíritu Santo, llevarles la palabra de Dios, el Evangelio, que reciban y que conozcan a nuestro Señor Jesucristo para que vengan a sus pies y de ahí empiece a transformarse su vida, su persona, su ser.
Porque de nada sirve que le estemos dando dinero y comida y alimento a una persona si el día de mañana viene el rapto y se queda aquí. De nada sirve. Necesitamos hablar de la palabra de Dios primero y después lo demás vendrá por añadidura. Lo mismo nosotros, tenemos que trabajar en nosotros, no porque ya recibí al Señor Jesucristo, ahí me quedo sentado. No, es que va a ser igual para todos, cuando estemos el día del rapto y estemos allá arriba, pues va a ser igual para todos. Pues déjeme decirle que no, la salvación sí es igual para todos, sí es igual para todos, pero acuérdese que hay el tribunal de Cristo en donde va a haber galardones y coronas, y ahí no va a ser igual para todos. Ahí no va a ser igual para todos, ahí sí va a haber mucha diferencia y es necesario que nos esmeremos. Muchos cristianos somos de esos cristianos de panzazo, ¿verdad? De que, bueno, yo ya soy salvo, ahí me quedo sentadito y punto, ya, no hago nada. No hace falta que haga nada. Pues no, déjeme decirle que no. Eso es un cristiano conformista, eso es un cristiano que simplemente yo ya tengo lo mío, ya, con eso basta. Pues no, ¿sabe qué? Al contrario, si lo quiere ver de manera egoísta, bueno, esmérese y diga, bueno, yo ya soy salvo, bueno, ahora voy por coronas, voy por galardones, yo quiero estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo y que me dé un premio, que me dé esto, que me dé un galardón, que me dé una corona. Si lo quiere ver de manera egoísta, véalo egoísta, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si a usted le parece que necesita verlo así de manera egoísta, véalo. La verdad es que si usted se esmera, va a ver que no es egoísmo. Si usted se esmera por luchar por conseguir esos galardones, esos, vamos a decir, premios, condecoraciones que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar en su tribunal, usted va a ver que si usted se esmera por eso, no es egoísmo. Al contrario, usted está realmente haciendo lo que Dios quiere. Usted tiene que, al igual que todos los cristianos, hablar de nuestro Señor Jesucristo a cuanta persona podamos. Primeramente, no llegar con el billete por delante y ahora sí, no. No llegar con la despensa por delante y ahora sí, no. Hablar de nuestro Señor Jesucristo primeramente, de darles esperanza, de una vida diferente, de un cambio radical en sus vidas y después todo lo demás, el billete, la despensa, la comida, la ropa, está muy bien. Pero va por delante de Jesucristo y el Evangelio y lo demás viene después como consecuencia. Ahora, muchos preguntarán, pero ¿cómo puedo transformarme, verdad? ¿Cómo es que yo puedo hacer eso? Bueno, el apóstol Pablo nos lo dijo muy claro. Por medio de la renovación de nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente. Dice ahí, dice ahí, si realmente quiere dejar de hacer cosas, ¿verdad? Que usted hacía antes, si realmente quiere ser y actuar como diferente a los demás, si realmente quiere tener un cambio de raíz, si realmente quiere dejar de hacer todas esas cosas malas del mundo, ¿verdad? Y quiere realmente ser y actuar diferente, hacer un cambio, hacer una diferencia, necesita forzosamente renovar su mente, forzosamente. ¿Cómo lo va a renovar? Muchos dirán, intelectuales, ¿verdad? Dirán, no, pues es que mira, es muy fácil, pues hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener una licenciatura, una ingeniería, un doctorado, eso te va a hacer una mejor persona, porque eso te forma, ¿verdad? Te da formación. Y sí es cierto, te da formación, pero te da formación académica. No te da formación espiritual, no te da formación como persona. Eso es mentira total y completamente. Hay quienes dicen que si hacemos eso, si hay más educación en el país, si hay más educación para los muchachos jóvenes, si hay más apoyo para que puedan estudiar, ¿verdad? Entonces va a bajar la delincuencia, va a bajar la criminalidad, va a bajar los robos, los asaltos, las perversiones. ¿Sabe qué? Eso es mentira. Eso es total y completamente mentira. No hace falta ser muy listo, muy inteligente para ver que eso es mentira. Si eso fuera cierto, entonces todos los crímenes y todos los asesinatos, robos y demás lo cometerían las personas analfabetas. Eso es un hecho. ¿Y eso es así? Claro que no. Realmente que si nosotros vemos las noticias nos damos cuenta cómo cada vez están involucradas más personas en crímenes, en fraudes, en homicidios, personas preparadas, personas que tienen carreras, es más, personas que hasta tienen cierta jerarquía y puestos y empresas de nivel reconocidísimo. Y usted dice, oye, pero ¿cómo es posible ese señor? No puede ser que haya hecho esto, o esta persona, o esta mujer, porque el tener títulos no lo hace mejor persona. El tener más educación no lo hace mejor persona. El tener maestría y doctorados no lo hace mejor persona. Le da mejor formación académica.
pero lo académico no tiene nada que ver, absoluta y totalmente nada que ver con ser una mejor persona de acuerdo a lo que Dios quiere. Hoy por hoy, no sé si usted, hermano, lo comparte conmigo, usted que me está escuchando, hay institutos y escuelas, ¿verdad? Primarias, secundarias, preparatorias, que son cristianas. Y desgraciadamente la mayoría se preocupan por un buen nivel académico, un buen nivel de inglés, un buen nivel de X idioma, un buen nivel de matemáticas, un buen nivel... Está bien, es importante porque son herramientas para nosotros poder en la vida salir adelante, ¿verdad? Pero lo que realmente y el motivo principal por el que nosotros como hijos de Dios tenemos a nuestros hijos en una escuela cristiana es por la formación espiritual. Y desgraciadamente eso se desvirtúa. Se preocupan más por que el inglés, que un buen maestro de matemáticas, que un buen maestro de francés, que un buen maestro de educación física, que un buen maestro... Y la verdad es que eso es importante, ¿sí? Pero no es lo primordial. La prioridad es una buena formación espiritual, una buena formación doctrinal de la palabra de Dios. Pero bueno, eso ya es cada quien, ¿verdad? Lo importante, les digo, es primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá automáticamente, ¿verdad? Por añadidura, dice la palabra. Ahora, pero nos hace falta ser, la verdad, más audaces, hermano. Hay que ser más audaces para entender estas cosas. Ahora, la gente inconversa, pues lógicamente se le dificulta un poquito más. Pero yo le invito a que usted se acerque a la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, léala. Poco a poco habrá cosas que no va a entender, es normal. Créame que es normal. Poco a poco usted va a ir entendiendo, va a ir teniendo luz, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en usted, le va a redarguir y en un momento dado usted va a poder recibirlo y entonces usted va a poder tener el entendimiento que debe tener para poder comprender lo que está leyendo. Ahora, hay un dicho coloquial, fíjese, hablando de que las personas preparadas no hacen diferencia, ¿verdad? Para cometer crímenes y para hacer todo eso. Preparadas me refiero académicamente, no hay diferencia. Acuérdense, hay un dicho coloquial que dice que hasta en las mejores familias. Entonces, eso nos dice que independientemente, ¿verdad?, del nivel académico, maestrías, doctorados, que si estudió en Harvard, que se estudió aquí en la escuela de aquí de un lado, donde haya estudiado y lo que haya estudiado, si no tiene a nuestro Señor Jesucristo con usted, igualmente en cualquier momento puede caer y hacer una tontería de lo peor. Necesitamos obligatoriamente buscar a nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que lo busque, búsquelo, ¿verdad? Mire, vamos a Efesios 4:23. Efesios 4:23. Dice así. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿qué quiere decir el espíritu de vuestra mente? ¿Cómo que el espíritu de vuestra mente? O sea que la mente tiene un espíritu también. No, aquí no está hablando de algo literal, aquí no está hablando de que es el espíritu que está dentro de nuestra mente. No, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Pero el espíritu al que se refiere aquí, se refiere a la raíz. Significa que nos transformemos, que nos renovemos, no de manera parcial, no solamente por encimita, no solamente de testimonio, no solamente ser activista, ¿verdad? Sino dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, no temporal, sino permanentemente, totalmente, completamente y esencialmente. Hay que renovarnos de esencia. La misma esencia de nuestra mente tiene que ser cambiada. Es como, por ejemplo, la gente que se dedica a los sistemas y todo eso. Cuando uno tiene una computadora y de repente se satura mucho y todo, y uno dice, ching, ¿qué hago con ella? ¿Cómo le hago, verdad? Ya está bien atorada esta máquina, bien lenta. La llevamos con un especialista, alguien que sabe. ¿Y qué hace esa persona? La depura. Le quita todo lo que tiene que quitarle y la deja prácticamente, como dicen, ya te la dejé como nueva, ¿verdad? Es decir, otra vez, empezó de cero, como nueva, completamente. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, nueva criatura, ¿verdad? Que seamos nueva criatura, es decir, que empecemos de cero. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ahí nosotros estamos dejando de hacer, ¿verdad?, lo que hacíamos, estamos dejando de pensar como pensábamos, estamos dejando de vestirnos como nos vestíamos, estamos dejando de todo
Lo que hacíamos lo dejamos a un lado y empezamos de cero. Todo lo empezamos de cero. Entonces, eso es a lo que se refiere nueva criatura. Y desde que nacemos, nuestra mente tiene una inclinación siempre a un comportamiento pues alejado de Dios, ¿verdad? Y en contra de Dios. Ni siquiera pensamos en Dios. Nuestra mente piensa en todo menos en Dios. Usted, amigo que me está escuchando, si tiene la oportunidad de escucharnos el día de hoy, espero que así sea, dígame cuántas veces antes del día de hoy había pensado en Dios realmente. Y si lo había hecho, cuéntelas, cuántas. Y sin embargo, piense en eso que le gusta hacer regularmente. ¿Cuántas veces piensa usted en eso y cuántas veces había pensado usted en eso que le gusta hacer? Compárelo en cuanto a las veces que piensa usted en Dios y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Ahora, me gustaría que fuéramos a Romanos 1:28. Mire lo que dice Romanos 1:28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Amigo, a usted que aún no tiene una relación con Dios, ¿verdad? ¿Sabe? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestra mente tiene bien claro quién es Dios. Nuestra mente tiene bien claro que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente. Por lo tanto, cuando nos hablan de Dios, ¿verdad? Siempre hay rechazo, siempre hay rechazo. ¿Por qué? ¿Pero por qué hay rechazo? Porque simple y sencillamente usted tiene ese conocimiento, ¿verdad? Intrínseco y no se quiere someter a él. Piensa que va a dejar de disfrutar cosas. Y al contrario, usted dice, no, pues no tengo por qué dejar de disfrutar ciertas cosas, ¿verdad? No, pues no tiene de malo que haga esto o aquello. No, pues no le hago daño a nadie, no mato a nadie, no he hecho nada a nadie, o sea, no he robado a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué Dios? ¿Para qué me acerco a Dios, verdad? Y eso sucede porque simple y sencillamente, debido a la caída en un inicio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, la caída fue tan profunda y tan radical que se nos corrompió toda nuestra esencia de la humanidad, todo nuestro ser se corrompió. Se corrompió nuestra alma, se corrompió nuestro espíritu, se corrompió nuestra mente, se corrompió nuestro cuerpo. Es por eso que hoy por hoy morimos, enfermamos, envejecemos, cuando el plan original de Dios es que fueran eternos Adán y Eva, es que no envejecieran, es que no se fueran degradando, ¿verdad? Si usted lo piensa, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los creó como un bebé y luego fue creciendo, envejeciendo, ¿verdad? Madurando, ¿no? Eran ya en plenitud hechos, ¿verdad? Y el plan original de Dios es que fuera así siempre, se quedaran en plenitud por toda la eternidad. Sin embargo, desgraciadamente, ¿verdad? Pues sucedió lo de la serpiente, los engaña, los hace que caigan, ellos desobedecen y Dios les dijo, si comen de eso van a morir. Eva come, vio que no pereció y le dijo, no, pues pruébalo, ¿verdad? Pues yo no me morí, mira, no me pasó nada. Entonces el otro también desgraciadamente probó. ¿Y qué pasó? Que sí murieron, porque morir no es el deceso, morir es estar separados de Dios. La definición como tal de morir es estar separados de Dios, no es deceso. Coloquialmente y en el mundo, ¿verdad? Se conoce morir como el expirar, ¿verdad? El dejar de respirar, el tener una muerte cerebral y física. Pero realmente eso es algo que nos han enseñado, sin embargo, eso es un deceso, ¿verdad? Pero la muerte como tal es estar separado de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios se enojó, los corrió de ahí del Edén, los sacó del Edén. Realmente sí murieron. ¿Y qué pasó? Peor aún, nos convertimos en seres malditos en donde nos estamos cada vez más putrefactando, ¿verdad? De todo, de mente, de espíritu, de alma, a menos que recibamos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos convierte en nuevas criaturas, pero ¿qué pasa? Nos deja una muestra a Dios de manera muy sutil, pero muy clara a la vez, de que seguimos teniendo una parte de nuestra carne que no es eliminada por completo y que tenemos que esforzarnos por luchar con ella. Por eso es que seguimos, aunque ya estamos renovados, aunque nuestro espíritu ya es
el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, ¿verdad? Y aunque nosotros ya tenemos una vida venidera, eterna, nuestro cuerpo físico se sigue putrefactando, te sigues enfermando, sigues envejeciendo y en un momento dado vas a tener un deceso, ¿verdad? Pero tu espíritu es el que importa, tu alma es lo que importa y ahí es donde tenemos que pensar a dónde vamos a ir. ¿Qué pasaría si yo ahorita muriera? ¿Qué pasaría si ahorita me sucediera algo y yo muriera y estuviera pues parado frente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? Eso es algo serio, es algo importante. Dice la palabra de Dios que debemos preocuparnos por todas las cosas invisibles, más que por las visibles. Sin embargo, desgraciadamente nos preocupamos más por la visible. No nos preocupa lo venidero, nos preocupa lo actual. Algunos dirán, no, a mí sí me preocupa mañana o lo del mes que viene. Sí, pero eso es a corto plazo. Si usted piensa 20, 30 años, ¿cuánto le gusta que Dios le vaya a dar de vida? 70 años, 80. Compáralo con una eternidad. ¿De qué tamaño es? Si usted lo pudiera graficar en una línea de tiempo, ponga una línea del tamaño que usted quiera y trate de imaginar que esa línea es una eternidad. ¿De qué tamaño usted tendría que poner el puntito que va dentro de esa línea de esos 70, 80 años? Ese es el tiempo que nosotros nos estamos preocupando por cuidar, en lugar de preocuparnos por cuidar la eternidad futura. Se lo dejo para que lo piénselo, amigo. Mire, quisiera que fuéramos Primera de Pedro 1.13. Primera de Pedro 1.13. La semana pasada, ¿se acuerda que estuvimos hablando pues de que desgraciadamente a veces nosotros desobedecemos a Dios y nos convertimos en idólatras? ¿En idólatras de quién? De nosotros mismos, porque nos convertimos en nuestro propio ídolo. Preferimos obedecernos y obedecer al mundo que obedecer a Dios. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Bueno, entonces, con ese preámbulo me gustaría que leyéramos. Mire, Primera de Pedro 1.13. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí hay dos cosas importantes, donde dice, sed sobrios, y lo primero que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjese, al decir ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ceñid, pues usted y yo sabemos que ceñid es ajustar, ¿verdad? Apretar, poner fuerte. ¿Por qué utilizan mucho en la palabra de Dios la palabra ceñid, ceñid? Porque si bien es cierto, en ese tiempo, acuérdense que el pueblo romano era el que estaba pues gobernando, ¿verdad? Era el imperio que tenía el poder y que tenía pues a todas las naciones bajo su yugo. Entonces era muy común que ellos hicieran ese tipo de comparaciones o de analogías, porque ellos veían soldados todo el tiempo y los soldados tenían que estar presentables pero al 100%, ¿verdad? No con la camisa de fuera, ni desfajados, ni con la insignia ahí media chueca, no señor, pero en perfecta condición tenían que estar, uniforme, espada, el cinturón que utilizaban, el casco, todo tenía que estar al 100%. Y ceñid, simple y sencillamente era ajustarse, ¿verdad? Y ceñid vuestros hombros es estar bien justo, estar bien recto, ¿verdad? Con el cuerpo bien erigido, el cinto, ¿verdad? De un soldado bien puesto, ajustado nada más lo necesario para estar completamente firme, derecho y tener un buen aspecto. Entonces, ceñid vuestros lomos es esfuérzate, o sea, hazlo fuerte, de manera fuerte, con fuerza, con poder, con decisión, con voluntad, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo primeramente, apretar bien el cinto y fajarnos, como dicen por ahí, fajarnos para hacer las cosas como debe ser. Entonces, fíjese, nuevamente vamos a leerlo. Dice ahí, tomando en cuenta esto, es 1 de Pedro dijimos 1.13, 1 de Pedro 1.13, dice, por tanto ceñid vuestros lomos, es decir, por tanto fájense, ¿verdad? Hay que fajar nuestra mente, hay que a fuerza, como dé lugar y con la ayuda del Espíritu Santo, obligarnos a ceñid vuestros lomos del entendimiento, o sea,
esmerarnos en tener un buen entendimiento de esto, esmerarnos en leer y estudiar y conocer la palabra. Sed sobrios, es decir, estar siempre atentos, no dormidos, no conformistas, no un cristiano de banca que, no, pues yo ya soy salvo, ya a mí qué, lo demás, no, yo como quiera voy a ser santo, hombre, al cabo yo aquí sentadito sin hacer nada, no hago daño a nadie, el Espíritu Santo me va a santificar, ¿verdad? No, así no es. Sed sobrios, o sea, estar con el dedo en el renglón, como dicen, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Ahí donde dice esperad por completo, significa que no confiamos en nada más que en la gracia de Dios para ser salvos, en nada más, solamente en la gracia de Dios. Entonces, fíjese entonces, esto es para que los hermanos en Cristo, ¿verdad? Antes éramos ignorantes, hermano, no teníamos conocimiento de la palabra, no teníamos conocimiento de Dios, no teníamos conocimiento de la obra de Cristo, no teníamos conocimiento de nada, ¿verdad? Pero ahora ya no somos ignorantes. Ya no hay excusa, hermano, ya no hay excusa. Antes éramos ignorantes, antes, no, pues no sabía que esto estaba bien, no, pues no sabía que esto estaba mal, no, pues no sabía que esto podía hacerlo y esto no, no, pues no, pues sí, pero ahora ya lo sabe. Y dice la palabra de Dios que es peor hacer algo, ¿verdad? Sabiendo lo que estamos haciendo, que hacerlo sin saber. Es decir, si usted comete un pecado, ¿verdad? Dios sí ve nuestros corazones y dice, bueno, él pecó, él no sabía que eso era malo, vamos a decir de cualquier cosa, como quiera está mal, pero lo voy a juzgar de una manera. Este sí sabía que era malo y lo hizo, pues a este le voy a tener que dar más severidad, ¿verdad? No puedo juzgarlo igual que el que no sabía. A pesar de que los dos están mal y a pesar de que los dos van a recibir un castigo, pues a este no lo puedo juzgar igual que a él, ¿verdad? Ese es nuestro Dios justo. Mire, vayamos a Efesios nuevamente, 4:17. Efesios 4:17. Dice, Efesios 4:17 dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjese una vez más, dice, esto pues digo, y no solamente digo, sino que requiero. O sea, ahí prácticamente el apóstol Pablo está diciendo, esto que les digo, no solamente se lo estoy diciendo por decir, sino que se lo estoy exhortando, ¿verdad? Se los estoy pidiendo, se los estoy, vamos a decir, ordenando en el Señor, dice ahí, requiero en el Señor. O sea, yo no solo los digo nada más por decir, sino que se los ordeno en el nombre del Señor, que ya no anden como los otros gentiles, sino que más bien dice ahí, cambiemos, ¿verdad? Dice ahí que no anden en la vanidad de vuestra mente, es decir, que no estemos pensando y preocupándonos por cosas que la demás gente se preocupa, sino más bien que cambiemos, ¿verdad? Que nos transformemos, que cambiemos nuestra manera de ser, de pensar, de vestir, de andar, de hacer, de priorizar, todo eso tiene que cambiar. Y aquí el apóstol Pablo, en el nombre de Jesucristo, está diciendo, te lo estoy ordenando, ahí dice, requiero en el Señor. Digo y requiero en el Señor, ¿verdad? O sea, te lo estoy diciendo en el nombre de Cristo y te lo estoy ordenando en el nombre de Cristo. Entonces, bajo una autoridad como esta, hermano, pues digo, no hay duda, ¿verdad? Para toda la gente que dice que todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje no es importante, ahí habla bien claro, mire, en la vanidad de su mente, ¿verdad? O sea, esa gente que dice, no, es que no es importante nada de esto. Sí es importante, hermano, sí es muy importante. Es muy importante porque eso nos va a hacer comprender y entender de perdido un poco más, ¿verdad? La grandeza, la, 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 la increíble, ¿verdad? Y la sublime gracia de nuestro Dios Todopoderoso que tuvo para con nosotros al mandar a nuestro Señor Jesucristo y morir por nosotros. Cuando conocemos el carácter de Dios un poco más, la voluntad de Dios un poco más y la esencia de nuestro Dios Todopoderoso un poco más, podemos entender realmente de manera un poco más acertada la inmensidad y la increíble misericordia que tuvo para con cada uno de nosotros. Entonces, esto solamente puede, les digo, realizarlo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Este cambio del que hablamos, la transformación por medio de vuestra mente, se logra únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo lo puede lograr. Eso es imposible, ¿verdad? Él se encargará de hacer el trabajo tanto interno como externo. Es decir, de que pensemos,
de que sintamos, de que creamos, de que seamos por dentro diferentes y de que también actuemos, hablemos, digamos y saquemos todo lo que tenemos de nosotros diferente. Es decir, de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, el Espíritu Santo se va a cargar de eso, pero nosotros tenemos que orar, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza de voluntad, que nos dé fuerza para poder soportar de repente ciertas cosas que vienen, y tenemos que pedirle a Dios en todo momento que por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a transformarnos. Ahora, vamos a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. 3:18. Dice aquí: por tanto, nosotros, ¿quiénes nosotros? Todos, dice ahí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense ahí donde dice, por tanto, nosotros todos. ¿Quién dice? ¿Todo el mundo? Aquí el apóstol Pablo no se refiere a todo el mundo, se refiere a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Dicen, por tanto, nosotros, todos los hijos de Dios, póngale ahí, ¿verdad? Es lo mismo porque dice todos nosotros, o sea, todos los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, mirando a cara descubierta, dice ahí como si estuviéramos viendo, ¿verdad? De manera directa, ¿verdad? Pero no directa diciendo físicamente, sino por medio de un espejo, dice ahí, ¿verdad? O sea, es viendo el reflejo de la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros, pues desgraciadamente, para poder ver al Señor, tenemos que ser transformados, tenemos que ser santos. Dice la palabra que el que no sea santo, pues no va a poder ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, ¿verdad? A nuestro Dios Todopoderoso. Nunca lo vamos a poder ver si no somos santos. Por eso dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que nosotros tenemos que, ese reflejo, ¿verdad? Que vemos, que lo que alcanzamos a ver, saber y leer en la palabra de Dios es solamente un pequeño reflejito de lo que realmente es nuestro Señor Jesucristo. Ahora imagínese en persona y estando ahí realmente cara a cara, sin ningún espejo ni nada de por medio. Imagínese la grandeza de la gloria y la grandeza de lo que vamos a poder ver. Entonces aquí nos está diciendo como por medio de un espejo, ¿verdad? Como si viéramos la gloria de Dios por un espejo, que es ese pequeño reflejo que nos está enviando con la palabra. Es un pequeño reflejito para que podamos solamente imaginar, a lo mejor tener una pequeña idea de lo que realmente es la gloria de Dios. Imagínense entonces. Entonces aquí nos está diciendo simple y sencillamente eso, ¿verdad? Y dice, para poder ser transformados necesitamos exponernos a la gloria de Cristo. No podemos ser transformados si no estamos expuestos a la gloria de Cristo. Es decir, debemos tener nuestros ojos firmes en Él. Eso es a lo que se refiere. Nosotros todo lo que hagamos, sintamos, pensamos, digamos, tenemos que estar siempre con los ojos en Cristo para ver si lo que estamos haciendo es lo que Cristo haría, es lo que Cristo diría, es lo que Cristo pensaría, es lo que Cristo me diría que yo hiciera. Muchos dicen, oye, si estuviera Cristo conmigo, a lo mejor yo haría esto o el otro. Pues sabe una cosa, Cristo está ahí con usted en todo el tiempo. Acuérdese que Dios es omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre Todopoderoso está viéndonos todo el tiempo, pero nosotros que recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros, pues tenemos en esencia, ¿verdad? A nuestro Dios Todopoderoso todo el tiempo con nosotros. Entonces, no piense como si estuviera, o no, ¿qué pasaría o qué haría yo si estuviera Jesucristo con nosotros aquí? Pues es que Él está ahí realmente. Él está con usted, entonces no piense como si estuviera, sino piénselo sabiendo que está ahí. Ahora, en un inicio el Espíritu Santo comienza a trabajar desde el interior, ¿verdad? Confrontándonos con nuestra realidad pecadora y encontrándonos culpables nosotros mismos y arrepintiéndonos, ¿verdad? Eso es como trabaja el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a recibir a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Primero, de manera monergista, sin que nadie le diga ni dependa de nada, ni hagamos hecho algo, ni hagamos dicho algo, Dios decide quién
Él decide quién, manda su espíritu a nosotros, empieza a trabajar en nosotros, nos empieza a redarguir, nos empieza a caer y a confrontarnos con nuestro pecado, ¿verdad? Y empezamos a caer en cuenta que estamos mal, que necesitamos buscar a Dios, que necesitamos acercarnos a Él. Mucha gente dice, no, pues es que yo encontré al Señor Jesucristo y pues de ahí comencé a tener fe. Pues eso no es cierto, eso no es así. Usted no lo encontró, Él la encontró usted. Dios decide quién, lo selecciona, lo decide, bueno, ya lo preseleccionó, ¿verdad? Pero por decirlo así, lo selecciona, Él decide, manda su espíritu, empieza a trabajar en usted, usted está empezando a ser transformado y cuando alguien venga, que también Dios mismo ya preparó para que venga, frente a usted y le comparte el evangelio, usted va a decir que sí sin meter las manos, derechito, como dicen por ahí, ¿verdad? Sin tocar baranda, derechito, sin objeciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya trabajó en usted. De otra manera, no funciona, no sucede, porque nadie quiere saber de Dios, dice la palabra, ni nadie quiere ni acercarse ni saber de Dios. Entonces, Dios nos pone en el corazón eso que dice la palabra, el querer como el hacer, el querer recibirlo y el hacer la oración de fe, o el empezar a leer la palabra, o el tener fe. Entonces, el arrepentimiento precede a la fe, el arrepentimiento precede a la salvación. Primero sucede el arrepentimiento, que el Espíritu Santo nos pone en nosotros, de manera monérgica Dios nos manda al Espíritu Santo y empieza a trabajar sobre nosotros, para que cuando eso se presente frente a nosotros podamos decidir, sí, sí lo quiero recibir, sí, sí me someto a su voluntad, sí, sí le agradezco a Dios con todo mi corazón por lo que hizo por mí. Después entonces le digo, se encarga de que alguien en su momento, ¿verdad?, venga, le exponga el plan de salvación y lo recibamos sin oposición. Hermano, yo le pido que ore a Dios para que el Espíritu Santo renueve su mente. Órele a Dios. La verdad es que hoy por hoy estoy empezando a ver en muchas iglesias, muchos hermanos que están preocupados por esto, están empezando a preocuparse por ese revivir, ¿verdad? Por ese reanimarnos, reactivarnos, dejar de ser esos cristianos dormidos, sentados, que simple y sencillamente nos involucramos en todo tipo de actividades, pero nuestro corazón no está ahí, sino que simple y sencillamente por cumplir, por quedar bien, porque vea al hermano de al lado que estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque el pastor vea que estoy apoyando realmente, cuando realmente no debe ser esa la motivación, sino que estoy trabajando para el Señor. No estoy trabajando ni para el hermano de al lado, ni para el pastor, ni para la congregación, ni para la denominación, ni para la organización. Estoy trabajando para Cristo, para nuestro Señor. Y esa debe ser nuestra principal y única motivación. Fuera de esa, cualquier otra motivación está equivocada y está completamente en contra de Dios. Nuestra motivación debe ser hacerlo como para el Señor, como dice la palabra. Solamente como para el Señor. Entonces, hermano, yo le exhorto, le invito a que usted ore a Dios. Órale a Dios y pídale que por medio del Espíritu Santo realmente le ponga ese querer como el hacer, renueve su mente, vaya transformándolo cada vez más, pero también le ponga el querer hacer lo que tiene que hacer, el leer la palabra, el orar, el estudiar la palabra, meditar en ella, el practicar el amor a los hermanos, principalmente a los hermanos, porque muchas veces tenemos miles de misiones, ¿verdad? Tenemos 20, 30 misiones, o tenemos 20 o 30 células, o tenemos 20 o 30, sí, pero el hermano de al lado, que está ahorita el domingo en culto con usted, o que estuvo con usted hoy domingo, ¿qué pasa? Tiene una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? No sé, pues no me importa, ¿verdad? Yo estoy ayudando allá, y yo estoy haciendo acá, yo estoy trabajando acá para el Señor. Pues sí, pero nuestro Dios Todopoderoso nos pide que veamos primero por el de al lado, que es nuestro hermano. Primero. Entonces, pues bueno, yo le exhorto a que sí sea, amigo. Y a usted, amigo, si usted no tiene la relación con Dios, si usted no lo conoce todavía, si usted no sabe de lo que estoy hablando, si usted no tiene esa renovación de la mente y no entiende a qué me refiero, si usted no tiene esa transformación que únicamente el Espíritu Santo le puede dar, yo lo invito a que reciba al Señor en su corazón, recíbalo. Piensa algo, si ahorita pasara algo que Dios no lo quiera, fatal, y usted muere, estando frente a la presencia de Dios, ¿a dónde cree usted que Dios lo mandaría? ¿Qué diría Dios? No, pásale aquí conmigo al cielo porque, ¿por qué? O le diría, no, ¿sabes qué? Pues tú
pues no, no me perteneces, ¿verdad? No eres mío. Tú te vas para el otro lado, ¿verdad? Piénselo. Es importante, mucha gente lo deja de lado. Mucha gente lo deja de lado. No, ahorita yo estoy pensando en a dónde voy a ir ahorita al mall o a qué voy a comer. O a lo mejor digo, otras personas que necesitamos más trabajar, pues, no, ahorita estoy pensando dónde voy a trabajar o cuánto voy a sacar esta quincena. Sé que eso nos preocupa y sé que eso es importante, sí. Pero lo primordial, lo esencial es su alma. Lo primordial es lo que viene, no lo que está ahorita presente. Lo primordial es lo invisible, no lo visible. Entonces yo lo invito a que usted ahorita, en este momento, tome una decisión, piense bien qué sucedería si ahorita usted muriera. ¿Qué sucedería? ¿Hay algo ahorita en este momento que le diga o que le impida que usted reciba a nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay algo ahorita? Piénselo. Si no es así, yo le invito a que haga una oración de fe. Y la oración de fe no lo salva. Lo salva en sí la fe que usted vaya a tener en esa oración para nuestro Señor Jesucristo. No es la oración, no, no es la oración. Es el creer en nuestro Señor Jesucristo, es creer en el Evangelio. Mucha gente ni siquiera de los hermanos sabe en qué parte de la palabra viene el Evangelio. Hay dos versículos, ¿verdad? En donde viene el Evangelio, aquí en la palabra. Muchos ni siquiera lo saben. Hablan del Evangelio, hablan de la palabra de Dios, hablan de la gracia, la misericordia. Y bueno, a ver, hermano, ¿y dónde viene el Evangelio en la palabra? No lo saben. Ah, ¿eso para qué? Pues porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, hermano. Usted me puede decir que eso para qué. Es la palabra de Dios. Es parte de lo que le digo que hay que estudiar la palabra, hay que leerla, hay que meditarla, hay que analizar las cosas, claro, con discernimiento, no con razón. Entonces, es importante que estudiemos, hermano. Es importante. Entonces, a usted, amigo, le digo, reciba a nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. En este momento yo quisiera hacer una oración de fe, que me gustaría que usted no repitiera exactamente, pero que sí tomara como un modelo, ¿verdad? Para que si es de corazón y usted lo siente realmente de corazón, haga esa oración, hágalo, amigo. Yo le aseguro bajo la autoridad de la palabra de Dios que su vida va a cambiar radicalmente. Se lo puedo asegurar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para terminar, me gustaría terminar con esa oración. Y si usted la hace, aquí están nuestros medios de contacto. Me gustaría que usted se comunicara con nosotros, nos enviara mensaje, nos enviara un correo o por el mismo Facebook nos dijera si es que hizo la decisión o no, si es que hizo la oración de fe o no, y si es que usted necesita a lo mejor ayuda o no para hacer esta oración, o necesita saber más simplemente. Yo le invito a que nos escriba. Entonces, hagamos la oración a manera de despedida, que Dios los bendiga y los veo el próximo domingo. Bendito Dios. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno y nos das oportunidad. Muchos hermanos y personas incrédulas, Señor, sienten que la palabra no es cierta, que la palabra viene de hombres, Señor, porque desgraciadamente muchos ven que hablamos de que tu venida está cerca, Señor. Y ellos dicen que tenemos diciendo que ya está cerca tu venida desde el principio de los tiempos. Pero lo que desgraciadamente no saben es que tú no has venido no porque no puedas venir ya, sino porque simple y sencillamente tú quieres que el mayor número de personas, si no es que todos se salven, Señor, que todos te conozcan. Yo sé que tú estás dando tiempo, Señor, por medio de tu gracia y misericordia, para que más gente venga a ti y te conozca. En este momento, Señor, quiero hacer una oración de fe, como si yo fuera a recibirte, no para recibirte porque yo sé que ya estás en mí, Señor. Lo siento, lo veo, lo sé, Señor, y te lo agradezco de corazón. Pero sino más bien para que la gente que nos está escuchando y que no te conoce tenga oportunidad de conocerte, Señor, y venga a tus pies. Te pido que tú los escuches, los recibas y tengas misericordia de ellos también, Señor. Señor, te damos gracias y te pido perdón por todas las cosas que he hecho, Señor, malas en mi vida hasta el día de hoy. Perdóname, Señor, no sabía lo que estaba haciendo, pero reconozco, Señor, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Dios, te doy gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, murió, fue crucificado y resucitó al tercer día, como dice en tu palabra.
Y hoy mismo confío y sé que está sentado a tu derecha y que intercede por mí, Señor, y que puede interceder por toda la iglesia. Te doy gracias por todo eso, Señor, y te pido que tomes mi vida, que hagas con ella conforme a tu voluntad, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que me transformes, Padre Santo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pido esto. Amén. Que pase un feliz domingo, hermano. Dios lo bendiga.